Un día en el parque de diversiones. Es sábado. Martín y Sofía van al parque de diversiones con sus familias. El parque tiene luces, música y muchas atracciones. Vamos a la montaña rusa, dice Sofía emocionada. ¿Montaña rusa?, pregunta Martín. No sé. Tengo un poco de miedo. Tranquilo, es divertida, dice Sofía. Solo grita fuerte. Hacen fila. Suben al carrito. ¡Listos!, grita el operador. El carrito sube y baja muy rápido. ¡Ah! Grita Martín. Ja ja ja. Ríe Sofía. Después, caminan por el parque. Comen algodón de azúcar y ven un espectáculo de payasos. Mira ese payaso, dice Sofía. Tiene zapatos enormes. Luego van a los autos chocadores. Martín choca con el auto de Sofía. Oye, dice ella, riendo. Fue sin querer, dice Martín. Al final del día, están cansados pero felices. ¿Te gustó la montaña rusa?, pregunta Sofía. Sí, pero solo un poco, responde Martín, sonriendo. Ready to grow your Spanish vocabulary? Let's do a quick drill. First, you'll hear the Spanish word while reading the English meaning. Then we'll flip it, English audio with Spanish text. Repeat each word out loud to practice recall in both languages. Finally, you'll hear the Spanish words again, no text this time. Try your best to remember what the words mean in English. Let's begin. Las palabras en español son: el parque de diversiones, la montaña rusa, tener miedo, gritar, reír o reírse, el carrito, el operador, algodón de azúcar, el payaso, espectáculo, los autos chocadores, chocar, hacer fila, sin querer, estar emocionado o emocionada. Now it's time for a challenge. Listen closely as we list the words in English. How many can you recall in Spanish? Amusement park. Roller coaster. To be afraid. To scream. To laugh. Little cart, ride. Operator. Cotton candy. Clown. Show. Bumper cars. To bump, crash. To stand in line. By accident. To be excited. Final round. Think fast. No hints this time, just Spanish audio. Let's see what you've got. El parque de diversiones, la montaña rusa, tener miedo, gritar, reír o reírse, el carrito, el operador, algodón de azúcar, el payaso, espectáculo, los autos chocadores, chocar, hacer fila, sin querer, estar emocionado o emocionada. Great work. You practiced each word in both directions and tested your recall with no hints. This kind of training builds strong language memory. Come back anytime to sharpen your skills or learn new words. See you next time. If you enjoyed today's story, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. That way a new adventure awaits you always. Share this with fellow learners, and let's keep growing together. See you next time.